se está grabando. Buenas noches a todos. Esta clase se está grabando en un día de asamblea permanente, bueno, de votación por asamblea. Todos sabemos que va a ganar, no tengo que decirlo. Espero que no se distraigan y bueno, sé que muchos no entraron en esta clase por estar pendientes de la asamblea, pero los invito a que los que estén en esta clase pues no se distraigan ni full concentración. Ya luego nos enteraremos más tarde de qué ocurrirá. O si alguien se entera, pues me escribe en el chat si algo. Bueno, para las personas nuevas me presento. Mi nombre es Adrián y pues espero que les guste mucho el curso. Pues tuvo muy buena acogida para el primer parcial, se inscribió muchas personas y yo creo que pues salió un muy buen curso, siento yo, y eso fue lo que dijeron ustedes en el formulario que les comenté. Entonces me alegra mucho que les haya servido a los antiguos y espero que a los nuevos pues les sirva también. Básicamente ya este es el parcial 2, es una asignatura muy linda que bueno, ya la conocieron, espero que se hayan enamorado de ella. Ya vieron que no es tan difícil como uno se la venden antes de entrar a integral. Yo creo que siendo honesto, geometría es mucho más difícil. Pues, por ejemplo, no creo que integral sea tan compleja cuando se enseña bien, porque lo que pasa es que muchas veces uno escoge mal el profesor y piensa que la materia es un horror. Bueno, esto ya conocen bien la materia. Bueno, para los que no me conozcan, entonces yo llevo siendo tutor de geometría vectorial desde hace más de 3 años y en este momento hago parte del equipo de tutores líderes del GEA, que somos básicamente 4 personas que gestionamos todo. Entonces, por eso todo el curso me van a ver hablando del GEA, invitándolos, pues porque el GEA es un programa muy importante en la UNAL y sin duda están invitados a esos espacios donde yo los voy a acompañar en geometría vectorial. Bueno, acá tienen información un poco sobre mí. Pues como les hablé también en la última clase del curso pasado, gracias a Dios puedo por una maestría en el extranjero, en este momento en Francia, y los invito a todos a siempre visionarse en el futuro, a hacer algo diferente y a buscar oportunidades y no dejar pasar las oportunidades. Y también, como les dije, casualmente me preguntaron por cálculo integral en el examen de admisión. Es una materia muy importante y que esta universidad la enseña demasiado bien. Y sin duda todas las que me salieron de integral la supe hacer bien porque acá la formación fue excelente. La misma que ustedes están recibiendo. Creo que en mi época el director también era Hugo, si no estoy mal. Y bueno, el curso, pues la calidad será indudable, o eso quiero, o eso siempre yo digo, pues quiero pensar que sí. Pues acá lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Hay una monitora que es la que va a estar resolviendo dudas en el grupo de WhatsApp. Cuando yo tengo tiempo también lo miro, pero es Ana la que está más pendiente del grupo y pues ya si tienen alguna cosa pues que no quieran decir por el grupo, se lo pueden escribir a ella sin ningún problema. Por ahora el horario será el mismo, no haremos grandes cambios. No obstante, la clase del viernes estoy pensando si quizás sea mejor que yo mismo la grabe y se la subo, porque en pocas palabras nadie se estaba conectando a la mañana, pero sí salía de que muchos veían la grabación, entonces pues no vale la pena hacer un meet para que se conecten 2 personas tampoco. Mónica, Hola Adrián, buenas noches. buenas noches. Adrián, respecto a eso quiero hacer como una sugerencia. ¿Recuerdas que esta semana antes del parcial decidimos cómo hacer la clase el lunes y en mi opinión se vio que pues el aforo fue mucho más grande? Entonces no sé si hay posibilidades de mover esa clase para ese día. Sino que nosotros hicimos primero la votación, donde yo los puse a escoger entre el lunes y el viernes, y ganaron el viernes. Pues podemos hacer la votación de nuevo. Lo que sí es claro es que hay algunos lunes en los que yo no podré, pues porque pues también tengo otras cosas que hacer y eso. Pero en general, si la mayoría quiere lunes, la mayoría de los lunes podremos hacerlo. Por lo menos los 2 últimos lunes cercanos al parcial. ¿Listo, Mónica? Listo, Adrián, gracias. Listo. Pero gracias por acordarme de hacer la votación.
Bueno, asistente, bueno, yo creo que respondemos rápido, para eso intentamos. Si yo no les respondo, no es porque no quiera responderles, es porque de verdad estoy estudiando y yo me desentiendo del celular y todo. Bueno, y ya vieron, pues, de que, pues, para los nuevos, de que yo comparto un resumen, yo me tomo la tarea de realizar un resumen de todo el parcial y simplificarlo, pues, en algo que se les haga más ameno. Bueno, todo estará en la carpeta de Drive. Bueno, esto no hay que decirlo. Bueno, esto ya cambió, pues ya los temas son diferentes y a su vez yo estoy compartiendo este semestre, algo que hice para este semestre, es unas guías de estudio para quienes sientan que tienen, pues que les vendría bien algo de ayuda o algunos consejos en estos aspectos, donde yo también pues en algún momento tuve problemas también al respecto y yo creo que le pueden servir mucho a ustedes de algunos consejos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar? Listo. Pregunta si se escucha más duro el micrófono en este momento. No sé si el cambio que hice sí funcionó. Listo. La verdad, pues yo no sabía si se escuchaba fuerte o pasito. Entonces, cualquier cosa siempre me dicen porque, pues, si no, no me entero. Entonces, bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. Eh, donde este segundo tema, o bueno, este segundo parcial está enfocado en lo que se llaman las aplicaciones de la integral, que es, vamos a ver para qué nos sirvió aprender a integrar. Aplicaciones de la integral. Ahora que ya sabemos integrar, vamos a ver el montón de cosas para las cuales nos son útiles integrar. Donde el primer tema, el que vamos a tocar hoy, es de área entre curvas. Este se llama área entre curvas. Área entre curvas. Y muchachos, desde mi punto de vista, ese es el parcial que hay que ganar sí o sí. Bueno, quiero ser como Refisal que dice una cosa y luego pasa a otra. Pero si hay un parcial ganable, yo creo que sería este, porque los temas de este parcial son los más fáciles de la materia, siento yo. Y este en específico es el más fácil de todos, es área entre curvas. Lo que lo hace fácil es que nosotros ya sabemos calcular el área de una curva. Es decir, si yo les dibujo acá una función f de x, nosotros ya sabemos calcular su área entre a y entre b. Ya sabemos calcular el área entre a y entre b. Pero como ya sabemos eso, ahora yo quiero calcular ese área entre dos curvas. Por ejemplo, esta de acá. Esta va a ser g de x. Y entonces yo quiero saber cuánto vale el área que está ahí encerrada. Es decir, este pedacito de acá. Quiero saber cuánto vale este pedacito de adentro. Llevando eso un poquito a un problema, por ejemplo, de geometría. Si yo les digo que tengo un cuadrado y tengo una circunferencia, y yo les pido hallar esta área de afuera, todo lo que está fuera del área del círculo, ¿cómo hallarían ustedes el área? Muy simple, harían una resta, ¿cierto? Yo calcularía el área del cuadrado, le resto el área del círculo y obtengo el área entre las dos figuras. Para esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros vamos a decir simplemente que el área
entre dos curvas será la integral desde A hasta B. Y entonces vamos a hacer la resta de esas dos áreas, porque hallar el área entre dos figuras geométricas es solamente hacer una resta. Vamos a hacer la resta entre f de x menos g de x. Por último, le vamos a poner un valor absoluto. Porque cuando yo les hablo de área, yo quiero un valor positivo, ¿cierto? Yo decir que el área es menos 20 como que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso vamos a agregar este valor absoluto. Pongamos esto en morado. Entonces, yo hallar el área entre dos curvas va a ser simplemente aplicar esta fórmula. Resto las funciones y calculo la integral. Por eso les decía que este es el tema más fácil, yo creo que de toda la materia. Bueno, sobre esto, hay que tener en cuenta solamente dos cositas. Entonces vamos a ponerlas acá. Voy a ponerle como... No copiemos tanto, pongámosle nota 1. Nota 1. O sea, cuando hablo de notas, vamos a hacer los casos especiales. El primer caso que yo creo que algunos se imaginaría, que de hecho muchos son como especialistas buscando como, ¿qué pasa en este caso y qué pasa en esto? Y uno siempre tiene que cuestionarse esas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función así? Bueno, dos funciones así. Ta, 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 ta. Y vamos a hacerlo hasta aquí. Eh, hasta aquí. Listo. El caso de ahorita estaba muy fácil, porque una siempre era más grande que la otra, entonces, por lógica, no va a haber problemas. Pero este caso es más difícil, es más diferente, porque, bueno, eso parece un ADN, ¿cierto? Bueno, no importa. Acá hay un problema porque a veces una está más arriba, a veces la otra está más abajo. ¿Qué se imaginan que deberíamos hacer en este caso? Las secciones son los puntos en los que se cortan las dos, ¿cómo se llama eso? Funciones. Exactamente. Lo que vamos a hacer con estas funciones es lo mismo que hacíamos en el primer parcial, pero ya va a ser para calcular área entre curvas. Eh, Eso va a ser, vamos a partirla en tres pedazos. Vamos a calcular este pedazo 1, este pedazo 2 y este pedazo 3 y lo sumamos. Si no hiciéramos eso, obtendríamos un resultado que no es. Voy a ponerle esto C1 de corte 1 y voy a ponerle a este corte 2. Es decir, si yo quiero calcular la integral, bueno, el área bajo la curva entre A y B, tengo que hacer primero la integral desde A hasta C1, es decir, el pedazo número 1, más la integral desde C1 hasta C2, más la integral desde C2 hasta B. Otra vez, ¿cuáles pedazos? Este es el pedazo número 1, desde A hasta C1,
Este es el pedazo 2, desde C1 hasta C2. Y este es el pedazo 3, desde C2 hasta B. Que si yo sumo esos tres pedazos me va a dar el área total. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Por último, tenemos un segundo caso raro, pues, por ponerle algún nombre. Y ya eso sería todo. Notados. Perdón. Eh, Adrián, una duda. Cuéntame. Con ese caso que acabas de explicar es que no me queda muy claro. O sea, digamos, la integral que yo calculo desde A hasta C1 viene siendo toda el área bajo la curva de la línea azul, ¿no? Ah, bueno, o sea, acá me faltó ponerle esto de aquí. F de X menos G de X. O sea, hacer la resta entre ambos, acá hacer la resta entre ambos, acá hacer la resta entre ambos. O sea, para cada integral, o sea, hago la de A hasta C1 de f de x menos g de x. Y lo mismo con cada una, pues. Exacto, sino que ahí como que no me alcanzaba el espacio para copiarlo, pero es exactamente eso. Ah, listo, gracias. Con mucho gusto. Pero sí, todo esto es para la resta de estas dos. La nota 2 es qué pasa en estos casos. Adrián, qué pena, otra duda. Es que acabé de ver la imagen. Por ejemplo, en la segunda, que es desde C1 hasta C2, sería g de x menos f de x. Ah, bueno, esa pregunta es muy buena. Eso se soluciona con el valor absoluto. Ejemplo, si a ustedes esa área les da menos 20, valor absoluto y quedaría positiva. Siempre queda positiva, lo pueden hacer f de x menos g de x o g de x menos f de x. No se tienen que preocupar por el orden, por el valor absoluto. Lo voy a copiar acá. Por cierto, en casos de gráficas como la de seno y coseno, en las que tienen un máximo y un mínimo a los que se desplazan repetidamente, ¿no se podría hacer una y multiplicarlo por ella misma las veces que se ve, por así decirlo, Para sacar el área del seno del coseno. de ambas? Sí, o sea, sí, uno saca como un pedacito y lo puede multiplicar por las veces que se repita, eso es verdad. Casi nadie lo hace así, pero eso también, eso es cierto, sí se puede. Bueno, por lo menos evitando que llegue a puntos como el B, que ahí sí es distinto. Ah, sí, ahí Aquí sí toca toca, calcularlo diferente. eso ahí sí toca tener cuidado. Juanita, ¿sí se entendió esa parte que dije? Sí. Oh, Sí, sí, señor, gracias. listo, con mucho gusto. Bueno, el caso 2, de pronto el más difícil es el 1. El 2 es un caso en el que me puede ocurrir esto. Digamos que yo tengo funciones así de raras y les pido calcular el área desde aquí hasta aquí. Esto va a ser la letra C y esto va a ser la letra D. Y nos piden calcular esta área de aquí. ¿Qué hay que hacer en estos casos, entre comillas, tan raros? Yo voy a ver la situación al revés. Es decir, nosotros ya no vamos a tener funciones con respecto a X, sino que vamos a obtener funciones con respecto a Y. Digamos que esta va a ser f de y esta va a ser g de y. Entonces vamos a hacer la misma integral desde C hasta D, pero ya no la vamos a hacer en el eje X, sino que la vamos a hacer en el eje Y. Todo va a ser exactamente lo mismo, pero con la Y. ¿Qué les iba a decir?
Así, porque es que de hecho ustedes saben que lo que dibujé ahí ni siquiera es una función, porque ni siquiera cumple la prueba de la recta vertical. Entonces, si yo cojo los ejes al revés, por decirlo así, sí me cumple la función. Entonces, habrán casos donde nos toque hallar el área, pero usando el eje Y. Y otra vez, lo del valor absoluto hace que yo no me tenga que preocupar por cuál pongo primero y cuál pongo después. ¿Alguna pregunta? Sí, Adrián, yo tengo una pregunta. Dígame. Independientemente que la función sea positiva o negativa, se hace el mismo procedimiento. Exacto, independiente de que sea positiva o negativa, se hará el mismo procedimiento, porque acá ya no nos dirán como calcule la integral, sino que nos van a decir halle el área entre las curvas, lo cual siempre me tiene que dar un valor positivo. Pregunta, ya saben si pues, está sonando mucho el celular, pasó algo, ya ganó el paro. Bueno, si saben algo, me avisan. Vamos a empezar entonces ya con los asamblea permanente. Qué tristeza, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues desde que haya asamblea permanente, yo pondré a votación la clase del jueves. Si ustedes votan porque la hagamos, la hacemos. Si no, pues no la hacemos. Y ya esperaríamos hasta que se acabe el paro, que una vez les adelanto, en esta universidad los paros no bajan de un mes, para los que sean nuevos. Bueno, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio fácil y luego empezamos a mirar los del taller. Pero listo. ¿Puedes subir la pantalla un momentico? Sí. Con mucho gusto, Mariana. Entonces vamos a poner aquí ejemplo 1. Ejemplo número 1 y vamos a decir que tenemos una función f de x es igual a la raíz de x más 2 y g de x igual a 1 sobre x más 1. Para esto, de pronto sí se requiere un poquito que se sepan más o menos las gráficas de las funciones. Bueno, y nos dicen hallar el área entre 0 y 2. Para esto sí se requiere un poquito que se sepan las gráficas de las funciones, donde la raíz es una gráfica así, pero como nos están diciendo más 2, hay que subirla un poquito. Hasta acá. Y 1 sobre x es una gráfica, 1 sobre x es una gráfica así. Bueno, y nos están diciendo, esperen, es x más 1. No, yo esto lo dibujé mal. Pasa por acá. Pero bueno, entre 0 y 2. Entonces vamos a dibujar por acá 2. 1 y 2. Este es el área. Bueno, y nos dicen calcule el área entre esas dos curvas, entonces nosotros no tenemos que hacer gran cosa. El área va a ser igual a la integral. Como me están diciendo, entre 0 y 2 de la raíz de f de x menos g de x. F de x menos g de x. De x. O sea, simplemente vamos a calcular la integral entre 0 y 2 de
raíz de x más 2 menos 1 sobre x más 1. Muchachos, para no estar poniendo ese valor absoluto, ¿qué vamos a hacer con el valor absoluto? Lo voy a dejar de poner y simplemente, si la respuesta nos da positiva, bueno, pues quedó positiva. Si nos da negativa, pues la ponemos positiva. Entonces voy a dejar de... Bueno, igual lo voy a dejar expresado por si a alguien se le olvida esa parte. Listo. Sería solucionar esta integral con los métodos que ya saben. Obviamente acá no nos podemos quedar en los métodos. Habría que hacer esa integral. Esta integral se hace por sustitución. Y esta integral también se hace con una sustitución. Aclaro que en los parciales no les pondrán cosas que sean difíciles de integrar, porque ese no es el objetivo. Porque si no, acá nos quedaríamos todos. Bueno, entonces el ejercicio lo dejamos hasta ahí. Y eso tiene que dar un número positivo. Vamos a pasar entonces al taller. Pues literalmente es esto, pues no es hacer gran cosa. Talleres. Pero en el taller sí vamos a hacer uno un poquito más difícil, lo más difícil que hay, que sería, por ejemplo, el punto A. Punto, bueno, creo que mejor el punto... No, la está bien. Igual todos tienen como la misma dificultad. Punto 2 del taller. Ejemplo número 2. Nos dicen, trace la región encerrada por las curvas y calcule su área. Entonces ya sabemos que solo tenemos que pues dibujar las curvas, hacer la resta entre las funciones y eso es todo. Entonces vamos a dibujar las funciones por aquí. Vamos a hacerlas más bien aquí. ¿Dónde? Esta recta de aquí. Esta recta de aquí, bueno, esto es una línea recta, que es la recta que pasa por el origen, y y igual a x, tiene ángulo de 45 grados. Y tenemos la otra, bueno, esto no es una recta, esto viene siendo una parábola. Esto viene siendo una parábola más o menos de este estilo. A ver, de pronto una ayuda para hacer los gráficos. Yo creo que la ayuda más grande es, primero, yo sé que es una parábola porque está elevada al cuadrado, ¿cierto? Es una parábola. Como tiene el menos, la parábola no abre hacia arriba, abre hacia abajo porque las parábolas cuando tienen el menos x al cuadrado, abren hacia abajo. Y lo otro, la otra ayuda sería hallar las raíces de esta función, o sea, cuando pasa por 0. Es decir, si yo hago 5x menos x al cuadrado es igual a 0, entonces puedo hallar las raíces. Voy a sacar factor común x, me va a quedar 5 menos x igual a 0. Y entonces me va a quedar que
x es igual a 0 o x es igual a 5. Es decir, esta parábola de acá, sí o sí, tiene que pasar por 0 y tiene que pasar por 5 y también sabemos que tiene que abrir hacia abajo. Entonces sí o sí tiene que ser de este estilo. Pues algo así. Démosla así. Y aquí tenemos el área bajo la curva. Listo. Ahora, nos están diciendo que hallemos el área entre las dos curvas dadas. Tenemos que hallar esta área negra que está como delimitada por estos límites. O sea, el área va a ser igual a la integral de f de x menos g de x. Pongamos el valor absoluto. Pero me queda faltando los límites de integración porque no me los dieron. Solo me dijeron hallé esa área, pero no me dieron los límites de integración. ¿Alguna idea de cuáles serían los límites en este caso? De 0 a 5. Podría ser lo primero que uno pensaría. Yo voy a poner el 0 acá. Yo estoy de acuerdo, veo como que empieza en 0, pero no llega hasta 5. Porque vean que en realidad las funciones no llegan hasta el 5, sino que llegan hasta por acá, que es más o menos 4. O sea, yo tengo que hacer la integral hasta 4, porque si yo la pongo hasta 5, estoy diciendo mentiras. La integral no puede llegar hasta 5. Si lo hacen, obtendrían un valor mayor que el área que en realidad hay ahí, porque yo tengo que hacer la integral entre este punto de aquí, que es donde se cortan, y este punto de aquí. Si lo hago más de ahí, voy a obtener un área que es falsa, porque si yo lo hiciera hasta 5, también estaría obteniendo este pedazo. Les voy a mostrar. Si yo lo hago hasta 5, también estaría obteniendo este pedazo acá. Y eso es falso. Entonces vamos a hacer la integral solamente entre estas cosas rosadas, que en conclusión lo voy a escribir aquí. Los límites de integración siempre serán, bueno, no siempre, esa es una palabra un poquito, vamos a dejarlo así, serán los puntos de intercepción. Intersección. Serán los límites, serán los puntos de intersección. O sea, el ejercicio de ahorita, pues no me dijeron que se cortaban ni siquiera. El ejercicio ahorita estuvo muy fácil porque ya me daban los límites de integración. Pero eso no va a pasar en el parcial, porque hay que ponerle un poquito de color al asunto. Entonces, en un ejercicio tipo parcial sí sería este, donde tengo que hallar esos límites de integración y ya ahí sí el ejercicio es el mismo. Es decir, si ustedes ven el resumen que ya subí al Drive, el paso 1, siempre en cualquier ejercicio de áreas entre curvas de un parcial, será hallar los puntos de intersección.
¿Qué es lo más difícil? De ahí en adelante se hace muy fácil. Siempre toca igualarlo a cero para hallar esa intersección. No, lo de igualar a cero, o sea, lo que hice aquí fue solamente para graficar. Lo de los puntos de intersección apenas, pues ya va a ver el truco. Ya vamos a ver el truco. Esto fue solo para graficar, pero esto no tenía nada que ver con las intersecciones. Ahora sí, ¿cómo yo hallo dos puntos de intersección? Tengo esta función y tengo esta otra función. Listo. Entonces, vamos a devolvernos a geometría vectorial. Entonces, ¿cómo hallaban el punto de intersección entre dos rectas? Se igualan a las ecuaciones. Exactamente. Vamos a igualar estas dos ecuaciones. O sea, todos sabemos que la y es igual a la y. ¿Cierto? Pues no he dicho nada raro. O sea, me va a quedar 5x menos x a la 2. Tiene que ser igual a y, que es x. Igual es la primera con la segunda y listo. Y ya entonces voy a ordenar esta ecuación. Voy a llevarme todo para el otro lado. Me va a quedar 0 igual a x al cuadrado menos 5x más x. O sea, menos 5 más 1 es menos 4 igual a 0. Y ya está acá, pues fue lo único difícil, porque ya está, todos lo sabemos hacer. Esto es una diferencia de cuadrados. Donde entonces la respuesta... Que vengan, entonces... Una pregunta sería, ahí no quedaría 4x. Sí, ya hay que me trague una... Eso no es... Eso no es una diferencia de cuadrados, muchas gracias. Eso es un factor común x. Aquí me queda x menos 4 igual a 0. Bueno, algo muy importante. No sé si ustedes vieron que yo de una me detuve. ¿Cómo me di cuenta que me estaba equivocando? Por el gráfico. No olviden de que pues lo que me está dando tiene que tener sentido, ¿cierto? Y claramente no estaba teniendo sentido con el dibujo. Entonces otra vez, simplemente hacemos esta factorización por el método que sea. Nos queda esto, donde la x va a ser igual a 0 y la x va a ser igual a 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Adrián, yo tengo una pregunta. Dime, Karina. ¿Por qué tomaste el 0 y no el 5? Pues cuando la igualaste acá, ese 0 lo tomaste de lo que habíamos hallado antes, Este de acá. de las raíces, sí. Ah, no, ahí lo único que hice fue pasar todo esto a la derecha, entonces en la izquierda solamente me quedó el 0. Pues yo lo que hice fue decir, este 5x lo moví para el otro lado. Espere que esto se me... Lo moví para el otro lado y este lo moví para el otro lado. Entonces acá me quedó el 0. Pero no me lo inventé. Ok, listo. Listo. Pero sí me entendiste. Más o menos, pero ahorita cuando Oh. hagas otro ejemplo quizás ya resuelvo la duda. De pronto viéndolo de esta manera, así se entiende más. Esto es 5x menos x al cuadrado. Entonces voy a llevarme la x a la izquierda, va a pasar negativa. ¿Y qué me queda a la derecha? No me queda nada, ¿cierto? Entonces me toca poner el 0. Pero bueno, Listo, gracias. con mucho gusto. Listo, entonces ya hicimos el paso 1, que era hallar esos límites de integración. Vamos a pasar al paso 2, que es ya escribir la integral. Vamos a escribir la integral.
¿Qué nos va a quedar entonces? La integral entre 0 y 2, perdón, entre 0 y 4 de la resta entre las dos funciones, 5x menos x2 menos la otra función que era x. Listo. Otra vez, este valor absoluto pues no es necesario ponerlo, se pone al final. Si nos da una respuesta negativa, la ponemos positiva. Entonces nos va a quedar, vamos a integrar esto, o bueno, primero desarrollemos integral de 0 a 4 de 5x menos x2 menos x de x. Habría un problema si se escribe al revés de 4 a 0. Si se escribe de 4 a 0, o sea, al revés, pues le va a dar porque solamente va a cambiar el signo, ¿cierto? O sea que sí le da, pero matemáticamente es un error, o sea, aunque le dé lo que es, el monitor le va a rebajar por eso, porque tiene que decir sí o sí que es de 0 a 4. Bueno, me va a quedar esto, integral de 0 a 4, 5x menos 1x, me va a quedar 4x menos x al cuadrado de x. Esto va a ser igual a 4x al cuadrado sobre 2, menos x a la 3 sobre 3, evaluado entre 4 y 0. Esto va a ser igual a 2 por el 4, entonces evaluamos el 4 al cuadrado menos, evaluamos el 4. Esta parte la estoy haciendo un poquito más rápido porque es lo del primer parcial, pero si no entienden alguna parte me avisan. Esto va a ser igual a 4 al cuadrado 16 por 2, 32, menos 4 al cubo es 64 tercios. Y esta operación es 3, esto es 96 menos 64. La estoy haciendo rápido. Y me va a quedar que la respuesta es 32 tercios. Esa es la respuesta. Entonces, repasando. En un parcial no me van a dar los límites de gratis. Lo más probable es que yo tenga que hallarlos, que siempre van a ser los puntos de intersección. Bueno, no siempre. Si no me los dan, pues serán los puntos de intersección. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar los puntos de intersección, o sea, igualo las ecuaciones, las igualé, haciendo uso del mismo método que ya conocemos, que este es el método de igualación, que es el más fácil para este caso. Ya despejo la x con los métodos que sepa, ya sea factorización o ecuación del bachiller, o como le quieran decir. El caso es yo despejar la x, y apenas los tengamos ya terminamos lo difícil, porque ya el resto es hacer una integral, que van a ver que les van a poner siempre cosas fáciles de integrar. Preguntas. ¿Alguno no quedó claro? ¿Quieren que repita alguna parte? Pues yo creo entenderlo todo. Listo. Vamos a hacer un último planteamiento. Este sí no lo vamos a integrar. Vamos a hacer el planteamiento de... A ver. Es que la verdad todos no tienen ninguna complejidad. Vamos a mirar el B.
Ejemplo número 3. Vamos a ver este ejemplo y ya vamos a pasar al tema de volúmenes. El B. Nos dicen, trace la región encerrada por estas curvas. X es igual a 2y menos y al cuadrado y x es igual a y al cuadrado menos 4y. Ojo, acá pasa exactamente lo que les dije ahorita. Si ustedes miran, me están dando la función no en términos de x, me están dando la función en términos de y. Que ese es el caso, pues, está nota 2, que yo les dije que a veces no me van a dar la función en términos de x, sino que me la van a dar en términos de y. Que si ustedes hacen este dibujo, este sí cuesta un poquito más, pues incluso me tomé mi tiempo para hacerlo. El dibujo va a quedar algo así. Pues cuesta más, es porque, aunque es lo mismo, uno está acostumbrado a ver todo eso en términos de x y no en términos de y. Esta es una función, esta es 2y menos y al cuadrado. Y esta de aquí pasa como por acá. Esta de aquí es y al cuadrado menos 4y. Esta la puse muy arriba. Pasa por el origen. Bueno, en realidad vamos como más así. Listo. Bueno, el caso es que me las están dando al revés, entonces vamos a hacer todo en términos de y, pero no va a cambiar nada. Vamos a hallar el área que está ahí encerrada, la voy a pintar con azul. Vamos a hallar esta área. Y el paso 1, vamos directamente a él, va a ser hallar el intercepto, los interceptos. La recta en azul, perdón, la recta en verde sería el primer intercepto y esta otra sería el segundo intercepto. Los necesitamos sí o sí para calcular la integral. Entonces, ¿cómo hallamos los interceptos? Hacemos lo mismo, que sería igualar las ecuaciones. ¿Y a qué me refiero con igualar las ecuaciones? Vamos a hacer acá, en este caso, vamos a decir que la x es igual que la x, o sea que toda esta cosa de aquí tiene que ser igual a toda esta cosa de aquí. Es decir, 2y menos y al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado menos 4y. Igualo las dos ecuaciones. Y ya acá intento despejar y con los métodos que conozca. Que vamos a hacer lo mismo, vamos a llevar todo al mismo lado. Entonces voy a pasar esta a la derecha, voy a pasar esta a la derecha. Entonces a la derecha me va a quedar y al cuadrado menos 4y menos 2y más y al cuadrado. En la izquierda me va a quedar 0 porque ya pasé todo a la derecha. Y volvemos y ponemos, sumamos los términos. 2y al cuadrado menos 4 más 2 da 6. 6y.
Y ya acá se puede resolver de muchas maneras. Voy a sacar el factor, bueno, voy a dividir todo entre 2. Si divido todo entre 2 me queda. Vamos a escribirlo mejor acá. Vamos a dividir todo entre 2. Y me va a quedar 0 es igual a y al cuadrado menos 3y. Y vean que quedó una muy parecida a la ahorita. Saco factor común y, me va a quedar y menos 3 y ya solamente despejo. Pues esto ya es un ejercicio de factorización. Y es igual a 0 y y es igual a 3. ¿Alguna pregunta con esta parte? Listo. Básicamente hicimos lo mismo que en el ejemplo pasado. Y ya con esto, entonces, ya tenemos cuáles van a ser nuestros límites de integración. Vamos a integrar desde y igual a 0 hasta y igual a 3. Acá es 3 y acá es 0. O sea que nos va a quedar la integral desde 0 hasta 3. Porque dividí entre 2 para simplificar este con este. Porque yo noté que todos se puedan dividir entre 2 para simplificar. Entonces, simplifique todo para que acá me quedara un 1. Listo. Me va a quedar la integral entre 0 y 3 de, que era lo que acá la tenemos. Vamos a hacer la resta, que como les dije ahorita, no importa el orden en el que yo la ponga, con tal de que a la final me dé positivo. ¿Cuál es el truco que yo hago para que siempre me dé positivo? En términos del eje Y, ¿cuál siempre está arriba? ¿La negra o la morada? La morada, ¿no? A ver. Si yo me paro en este punto, miren, si yo me paro en este punto, la morada está más arriba. Si me paro en este punto. Me enredé. No, la negra es la que está más arriba porque como tenemos los ejes volteados, hay que mirarlo de la otra manera. Hacia acá van a ser los positivos, o sea, hacia acá son los X positivos y hacia acá son los X negativos, ¿cierto? Solo que como los ejes están volteados, incluso para mí es más difícil de ver. Pero vean, si yo me paro, por ejemplo, en este punto, la negra es mayor que la morada. Si me paro en este punto, la negra es mayor que la morada. Si me paro en este punto, la negra es mayor que la morada. Entonces yo voy a poner primero la negra, pero otra vez, esto no lo tienen que hacer. Solamente les cuento como cuál es el truco que uso para que siempre me dé positivo. Hago la resta entre las dos funciones. Y al cuadrado menos 4y de y. El mismo truco lo podíamos haber hecho, por ejemplo, para esta. Pero ya ahora sí tengo los ejes bien ordenados, ahora sí se va a entender más. Si yo me paro en este punto, miren de que el azul es más grande que la morada. Si me paro en este punto, la azul es más grande que la morada. La azul siempre es más grande que la morada. Acá sí es muy fácil de ver. Mariana iba a preguntar algo. ¿Por qué quita el valor absoluto?
Pero en este ejercicio, ¿o en qué parte? Pues yo lo puedo poner, pero no lo puse porque yo ya sé que me va a dar positivo. O si me da negativo, le cambio el signo. O sea, no se preocupen por el valor absoluto, no hay que ponerlo ni siquiera. Solamente es que si a la final la integral les da -20, ustedes van a poner que la respuesta es valor absoluto de -20, o sea, 20. Entonces el valor absoluto no hay que ponerlo. En este caso no lo puse porque primero no hay que ponerlo y segundo, como ya hice este análisis, yo ya sé que eso me va a dar positivo. Pero como les dije, este análisis no es necesario, no es obligatorio. Bueno, no, o sea, por la gráfica es una razón, pero la otra razón es que no hay que ponerlo. O sea, literalmente no les van a pedir en el parcial que pongan el valor absoluto. Yo es para que me entiendan de que si me da -20, a la final le saco valor absoluto y pongo 20. Lo voy a escribir acá. No es necesario ponerlo. Solo es que al final, solo es que al final den la respuesta con un número positivo. Con un... ¿Qué otras preguntas hay? Adrián, ¿podría subirlo un poquito, porfa, para terminar de escribir acá? Listo. Ahí está bien. Sí. Listo. Démonos un descanso de 2 minutos y ya seguimos hasta las 9:30 con el otro tema de hoy, que es volúmenes. Entonces, seguimos a las 9:08.
Listo. Estaba viendo el grupo y por ahí dijeron, dice que si yo también entro en paro. Pues por un lado, en el IGEA tenemos que reunirnos a decidir, pero nosotros creemos que vamos a seguir. Yo no sé, me gustaría hacer la clase del jueves, al menos para salir de eso de una vez. Bueno, sigamos entonces. El último tema de hoy, pues, se llama volúmenes. Vamos a poner aquí. Tema número 2 es de volúmenes. Porque resulta que a mí la integral me sirve también, no solo para calcular áreas, también me sirve para calcular volúmenes. Voy a hacer una especie de dibujo. No nos vamos a poner a demostrar eso. Pero imagínense que estamos en un espacio 3D. Entonces esta es una roca, por ejemplo. Esto es una piedra. O incluso se pueden imaginar una esfera. Y esa esfera, o lo que sea eso, ¡pum!, tiene esta cosita. Pueden imaginarse incluso la forma de la Tierra. Esta cosa de aquí se llama sección transversal. Sección transversal. Los que estudian civil o mecánica transversal saben de qué les estoy hablando. Si yo tengo, por ejemplo, una esfera, yo puedo sacar una sección transversal de la esfera, que es como pasarle una hoja de papel por la mitad. Pregunta una esfera y yo le paso una hoja de papel por la mitad, ¿qué me queda? Los que vieron geometría. Un círculo. Exactamente, me quedaría un círculo. Algo así, imagínenselo en este caso. ¿Qué pasa entonces? Bueno, yo voy a calcular esta área. Voy a calcular esa área. ¿Y qué pasa si multiplico esa área por, digamos, toda esta profundidad? Eso me va a dar, a ver, área por profundidad esa operación siempre me va a dar volumen, ¿cierto? De hecho, el volumen de, por ejemplo, un cilindro es sacar el área de la circunferencia y multiplicarlo por la altura. Es exactamente lo mismo. Volumen siempre será área por profundidad. Solo que en esta materia tenemos que hacerlo preciso. Es decir, yo voy a sacar infinitas secciones transversales. Infinitas secciones transversales. Voy a sacar muchas. Donde cada sección transversal va a tener una profundidad muy, muy, muy pequeña. Porque mientras más chiquitas sean estas secciones, más precisa va a ser el área. Entonces voy a coger esta sección que va a ser muy poco profunda, casi que, o sea, muy delgadas. Todas las secciones son muy delgadas para obtener una aproximación muy cercana y vamos a hacer una sumatoria de todas esas infinitas secciones transversales. Es decir, vamos a hacer una sumatoria de área por profundidad de todas las secciones
transversales. Y nosotros sabemos que la sumatoria se va a convertir en una integral. La integral es la que me abarca las sumatorias. El área va a ser una función y esa profundidad la vamos a llevar, acá escribí esto mal, la vamos a llamar dx. dx. Entonces, el volumen de una figura geométrica va a ser hacer la integral del área. Y ahí obtenemos el volumen. El volumen es hacer la integral del área. Esto fue pues una explicación bastante por encimita de por qué puedo sacar un volumen con las integrales. Obviamente este análisis no hay que hacerlo para todos los ejercicios. Era para no ponernos a hacer la demostración que quizás hagan en clase. Pero esta sí es la fórmula que vamos a hacer, que vamos a utilizar para calcular el área de una figura geométrica. ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de hacer? Listo. Vayan escribiendo eso. Para hallar el volumen hay tres métodos. El primer método es el de rebanadas. Este se llama método de las rebanadas. Este va a ser el método 1, que es rebanadas. Porque este método dice, vea, divida la sección divida un volumen en un montón de rebanadas infinitas y calcule esa integral. Los otros métodos los vamos a ver el jueves. Que pues como les dije, yo quiero al menos hacerla del jueves. Vamos a pasar entonces a un ejemplo. Ejemplo. Desde mi punto de vista, acabamos de ver el tema más fácil. Desde mi punto de vista, el método de las rebanadas es quizás el único método, quizás puede ser lo más difícil del parcial, pero no es tan difícil. Entonces, por favor, pónganme mucha atención porque esto puede ser un poquito difícil de entender. Porque involucra geometría. Entonces, es más maluco el asunto. Vamos a hacer dos ejemplos. Voy a empezar con el que yo considero es el más fácil, que es hallar el volumen de un cono de altura 5 centímetros y radio 3 centímetros. Pues yo sé que para muchos, muchos se sabrán la fórmula del volumen de un cono. Obvio, si la ponen en el parcial, pues eso no se los valen, porque la idea es calculemos el volumen, pero solamente utilizando integrales. Entonces nos están diciendo que vamos a tener un cono. Vamos a hacer aquí un cono. Donde el radio, pongámoslo en morado, el radio va a valer 3 centímetros
Y la altura va a valer, está como torcido. Mejor. No, así. Y la altura va a valer 5 centímetros. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de comenzar? Listo. Bueno, entonces, como todo, como intentamos hacerlo siempre, vamos a asignar una serie de pasos para esto. Paso 1, vamos a definir como una relación geométrica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen un cono en matemáticas básicas, ¿en qué pensaban para solucionar un cono? Uno pensaba en hacer semejanza de triángulos. Es decir, para un cono, de una pensamos en semejanza de triángulos. Siempre para un cono. Semejanza de triángulos. Es decir, voy a dibujar por acá. Voy a dibujar por acá el triángulo. Voy a dibujar la sección transversal, o sea, voy a dibujar una rebanada, por ejemplo esta. Obvio la puedo poner donde yo quiera, la voy a dibujar por acá. Y esa rebanada, pues esa rebanada se va a ver por ahí aquí. ¿Cierto? Pues en semejanza de triángulos yo como que miro el cono en 2 dimensiones. Entonces, el radio vale 3, esto vale X, la altura vale 5, la altura vale 5. Y este pedacito, pongámosle, perdón, espere. Este pedacito va a ser, bueno, Y y este va a ser X. Bueno, en una semejanza de triángulos yo lo que hago es decir, voy a decir que 5 es a Y, lo que 3 es a X. Listo. Esta va a ser mi relación. Pregunta, para solucionar esta integral, o bueno, las rebanadas se están haciendo hacia el eje X o hacia el eje Y. ¿Hacia dónde están aumentando las rebanadas? Hacia el eje Y, ¿no? Exactamente, o sea que esta integral se tiene que hacer en el eje Y. Esta integral se tiene que hacer en el eje Y porque las rebanadas están definidas por el eje Y. Están aumentando es hacia Y, no hacia X. Entonces, paso 2. Definir eje X o Y. Eje X o eje Y. Ahora, en otros casos donde no, pero la verdad es que la mayoría son con respecto al eje Y. Entonces, la respuesta va a ser el eje Y. Otra vez, si fuera, por ejemplo, un caso así, donde tuviéramos un cono así,
Ahí sí las rebanadas estarían aumentando hacia el eje X. Aumentando hacia el eje X, pero este no es el caso. Entonces, ya sé que es con respecto al eje Y, por lo tanto, me tiene que quedar una función de Y, ¿cierto? Tengo que dejar una función en términos de Y. Es decir, vamos a operar esto, vamos a multiplicar en cruz y me va a quedar 5x es igual a 3y. Y yo quiero la función en términos de Y. Si yo quiero la función en términos de Y, tengo que despejar la x. O sea que me va a quedar que la x es igual a 3/5 de Y. Otra vez, yo tengo que tener una función en términos de Y. O sea que la Y tiene que ser mi variable libre. Y me va a quedar esto de aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Igual vayan copiando esto. Entonces, primero, miré geométricamente cuál sería mi relación geométrica. Los conos siempre se hace semejanza de triángulos. Y ya en el paso 2, básicamente yo decido qué variable despejo, si la X o la Y. Ya con eso, ya hasta ahí pasó lo difícil. Apenas yo ya hice esto, solamente me va a quedar calcular la integral. Es decir, paso 3 es hallar el área. Hallar el área. Pregunta. Estas secciones transversales de un cono, las secciones transversales de un cono, tienen que ser, bueno, no pregunta, ya la estoy respondiendo yo. Las secciones transversales de un cono tienen que ser circunferencias, ¿cierto? Si yo escojo un cono y lo corto, se me va a formar una circunferencia. Esto es un círculo. Y entonces, ¿cuál es el área de un círculo? El área es igual a pi por radio al cuadrado. Listo. Pi por radio al cuadrado. Pero en este caso, ¿cuál va a ser el radio? El radio es la X, ¿cierto? Vean de que acá, básicamente, esa X de aquí es este pedacito aquí. Este es el pedazo que vale X, que ese va a ser el radio de mi rebanada, el radio de mi circunferencia. Pues no vayan a poner este, porque precisamente queremos una función. Otra vez, este es el radio de mi rebanada, el radio de mi rebanada. Yo lo llamé X, pi por X al cuadrado, pero yo ya encontré que la X vale 3/5 por Y al cuadrado. El área es pi por radio al cuadrado, solo que yo ya encontré cuánto vale ese radio. Entonces, obviamente lo reemplazo. Yo solamente reemplacé esto en el radio. X es el radio. Y ya acá solamente me queda ponerlo bonito. Pi por 9 sobre 25 ya al cuadrado. ¿Alguien no me entendió en esta parte o tiene alguna pregunta? Listo. Eso era todo. Ya con esto escribo la fórmula. Ya con esto paso 4, que es integrar
Vamos a hacer la integral de... Otra vez ponemos la fórmula. Esta es la fórmula que yo les mostré ahorita, donde decimos que el volumen es la integral del área, es decir, vamos a sacar la integral de 9pi sobre 25 y al cuadrado de y esos límites vamos a sacar el área entre la altura 0, pum, 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 subimos, 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 hasta la altura 5 centímetros. Porque esa área yo la estoy calculando, es otra vez en el eje Y, ¿cierto? El cono va hacia arriba, no hacia un lado. Como el cono va hacia arriba, entonces yo voy a integrar desde la altura 0 hasta la altura 5. Desde 0 hasta, perdón, hasta 5. Desde 0 hasta 5. Y esta va a ser mi respuesta. Pues ya tocaría solucionar esa integral, pero ese no es el objetivo, eso ya lo vimos. De hecho, muchos ejercicios del parcial es casi que deje la integral expresada, porque eso no es lo importante. Pues sí es importante, pero no es nuestro objetivo ya. El objetivo es entender estos ejercicios, que ya es un poquito más duro. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer un recorderis del ejercicio y ya con esto acabamos. Nos decían hallar el volumen de un cono, entonces dibujamos el cono. Paso 1 es saber que si tenemos un cono, deben hacer semejanza de triángulos, por ejemplo. Depende de lo que tengamos. ¿Para qué hacemos semejanza de triángulos? Porque es que la semejanza de triángulos me permite relacionar la X con la Y. Acá la hicimos. El paso 2, siempre hay que definir yo en qué eje estoy trabajando, o sea, qué variable voy a despejar. Definimos, ¿estamos trabajando en el eje X o en el eje Y? En este caso, como las rebanadas van hacia arriba, no hacia la derecha, sino que van hacia arriba, pues no estamos haciendo esto, pues esto sería muy difícil. Como van hacia arriba, estamos trabajando en el eje Y, o sea que tenemos que sacar una función en términos de Y, no en términos de X, en términos de Y. Eso fue lo que hicimos aquí. Sacamos la función en términos de Y. Ya lo único que nos quedó por decir es hallar el área y nos percatamos de que el radio era la letra X que acabamos de hallar. Esto era el radio. Este de pronto es el tema donde hay que pensar más, hay que tener mucho cuidado y hay mucha geometría involucrada. Ya sacamos el área, encontramos que el radio era la X, pero ya encontramos una expresión para esa X en términos de Y, que yo la necesitaba en Y, y ya con eso calculo la integral, porque sabemos que el volumen es simplemente sacarle la integral al área, que es lo que acabamos de hacer acá. Y ya acá solucionamos esta integral. Solucionamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, el jueves veremos los otros dos métodos. Esto es todo. Ya nos podemos ir a descansar. Espero que les haya servido mucho. Muchísima suerte y nos vemos el jueves. Chao, feliz noche.